hizo es que dije, bueno, ya que está, puedo empezar a hacer eso con Pascal. Pero el tema es que Pascal esconde dentro de sí un relativismo cultural y un relativismo en varios puntos que no tiene una crítica del siglo XXI tan directa en ese estilo. Porque ni siquiera se toma la molestia de distinguir cualidades naturales que diferencien el hombre y la mujer, como por ejemplo hacia Aristóteles, ¿no? Él simplemente nos presenta un panorama desolador. Y eso, de cierta manera, está bueno, muestra un Pascal más actual, y que los autores que lo han recuperado, Bunge discutió con él, por ejemplo, Lewitt, el discípulo de Heidegger, lo amaba mucho. Discuten finalmente más por la idea de la apuesta de Pascal y su creencia en Dios que en otra cosa, no en su antropología, no en sus pensamientos más existencialistas. Lo cual eso salva un poco a Pascal frente a otros autores que no se salvan del archivo, como se dice hoy en día. Entonces quise traer miseria de Pascal y la única miseria que traigo es que él de alguna manera defendía que entre todas las religiones la mejor era el cristianismo, porque consideraba que era la que mejor entendía a Dios. Consideraba que los médicos no eran necesarios porque el sufrimiento es parte de la constitución humana, no por Dios, sino por ser simplemente humano. Entonces, un poco, digamos, rechazaba la práctica médica. Y esa es toda la miseria que he podido encontrar. De cierta manera, me deja un poco con mal sabor de boca, porque uno quiere encontrar cosas feas, una foto comprometedora, una pistola humeante, ¿no? ¿Qué? Un cachetón, claro, un muerto en el placar, pero no, Pascal. Claro, exactamente. Lo único que hay es que Pascal pensaba que Descartes era un tonto, pero bueno, Pascal decía que Descartes trató de sacar a Dios y lo termina metiendo de vuelta, entonces como que no era un buen filósofo, ¿no? Bastante, y un mal físico también le dice. No se llevaba muy bien Pascal y... En realidad Descartes lo admiraba a Pascal consideraba que era estúpido. Esa era la relación. Hay unas cartas muy interesantes entre Pascal y la hermana. Porque también está eso, vos decís, bueno, siempre despreció al otro. No, pero vivió todo el tiempo con su hermana, la convirtió su albacea de sus documentos, entonces hasta la valoraba. O sea, no, es difícil encontrar miseria. Lo intenté, les juro que lo intenté. Porque si hay algo que me gusta a mí es el chisme. El chisme entre los filósofos es algo que me alimenta. Bueno, ya está. Es todo lo que les puedo traer. Pero ya me voy a preparar mejor para los que vienen. Husserl, ¿no? Con Heidegger no vamos a hacer dulce. Olvídate, con Heidegger no vamos. Pero bueno, vamos con Pascal. ¿Hasta qué hora tenemos? 17:45. Bueno, Pascal nació en Clermont en 1623 y murió en París en 1662, aquejado de una horrenda enfermedad. Algunos dicen que era como cáncer de estómago, algún problema neurológico, se ve que tenía como varias cosas juntas. Inicialmente él está formado en las matemáticas y en la física, ¿no? Era lo que diríamos un científico moderno, pero sufrió una depresión enorme, bastante aunado con estas enfermedades que él tenía, que nunca se dejó tratar, así que se descubrió muy tarde lo que pudo tener, y cuando se descubrió ya no tenía ningún sentido lo que se podía hacer. Pero frente a esa depresión empezó a desarrollar un pensamiento filosófico y teológico, es decir, él llegó a la filosofía muy tarde, ¿no? Bueno, como muchas de las personas. Luego de vivir una vida, dice, bueno, ahora me pongo a evaluar mis criterios. Y su obra, esta Pensamientos, se trata básicamente de analizar la naturaleza humana, es un tratado filosófico antropológico de sí mismo. Y ahí propone una metáfora muy linda, que es la metáfora de la caña. No lo tienen que leer, pero bueno, está en la página 65 del libro. Lo tengo acá, dice, el hombre no es más que una caña,
lo más débil que existe en la naturaleza, pero es una caña que piensa, ¿no? Hay como, quizás ahí tenemos una miseria, un antropocentrismo, dice, bueno, seremos como una caña, seremos como lo menos, pero si nos destacamos de algo que no tienen ni las cañas, ni las plantas, ni los animales, que es el pensamiento, ¿no? Eso, ahí está, una miseria más, el antropocentrismo de la época. ¿Por qué? Porque la imagen que tiene el humano es la imagen de alguien inteligente, que intelige, es decir, que interpreta el mundo, que lo puede leer, ¿no? De inteligir. Pero el tema es que se genera una situación trágica con Pascal, porque el humano tiene la capacidad de interpretar, pero el objeto de su interpretación, el mundo, es absurdo, no puede ser interpretado. Entonces, es como tener todas unas habilidades que no te dan ninguna satisfacción. Pascal está ubicado en un momento histórico que es como el remanente del Renacimiento y el auge de la modernidad, ¿no? Tenemos las revoluciones tecnológicas como la imprenta, aparecen nuevos instrumentos de medición como el sextante, ¿no? Y de navegación, el sextante de navegación, perdón. Aparece una nueva colección de las artes y las matemáticas. Estamos post la constitución de un nuevo mundo, ¿no? Lo que primero Colón pensó que eran las Indias y después se lo llamó América. Estamos después de una reforma teológica con la constitución del Estado moderno y la división Iglesia-Estado, y encima estamos post desarrollo de los crecimientos de la ciudad, de los burgos, ¿no? Que va apareciendo poco a poco ese ese conjunto de individuos que luego serán denominados como burgueses, ¿no? Burgueses es el que vive en los burgos son unos barrios, así como el vecino el que vive en el vecindario, el burgués es el que vive en el burgo. Ese fue el sentido original. Luego tiene toda la reinterpretación marxista que nos llega hoy en día. La cuestión es que Pascal está como parado en dos mundos, en dos supuestos ontológicos y antropológicos. Tiene, ahora sí la palabra correcta, remanentes medievales, pero también tiene lecturas modernas, ¿no? Entonces hay como una tensión que se ve en Pascal, una pequeña tensión ahí, y que va a operar quizás su pensamiento. Su pensamiento es quizás el resultado de esa tensión, donde se declara perdido, donde declara que el humano ha perdido la partida. Ya voy a explicar un poco mejor eso. Pero primero déjenme explicar la tensión, ¿no? Porque por un lado tenemos el pensamiento ontológico, antropológico medieval. Bien, vamos a hacer... medioevo y moderno. Empieza la cuestión de la naturaleza, ¿no? El pensamiento ontológico, antropológico medieval con la condición de la naturaleza. Por un lado tenemos los pensamientos medievalistas que entendían que la naturaleza está cargada de signos que Dios puso a propósito ahí, esos signos, y que nosotros tenemos que interpretar esos signos. ¿Para qué? Y bueno, para poder encontrar a Dios, ¿no? Las pistas que Dios ha puesto. Que yo les comenté al principio de esta materia, que ese tipo de práctica medieval, interpretar los signos, se llamó hermenéutica, la búsqueda de la verdad, ¿no? Para esta idea, la naturaleza es algo inamovible. Ya está hecha, está completa, no falta nada. Por el otro lado tenemos la perspectiva moderna, donde no hay signos, hay fenómenos a los cuales accedemos con datos sensibles y empezamos a crear hipótesis, especulaciones de qué regula esos fenómenos. Leyes, después vamos a decir. Entonces, por un lado tenemos la naturaleza inamovible y por otro lado tenemos la naturaleza interpretable por el intelecto humano. El humano puede conocer las leyes que rigen la naturaleza.
En este punto aparecen distintas ideas de verdad. Porque en el medioevo la verdad tiene que ver con una autoridad. La verdad no se conoce por demostración en el medioevo. Eso es algo que a veces la gente olvida. Porque nos gusta criticar el pensamiento medieval, pero evaluamos el pensamiento medieval con nuestros criterios de conocimiento, nuestros criterios de verdad. Pero eran otros criterios de verdad, eran otros criterios de conocimiento. La verdad se establece por una autoridad, porque la naturaleza, el universo, está constituido jerárquicamente. Entonces, lo que está arriba es la autoridad que va determinando los escalafones de lo verdadero. ¿Entienden? Es decir, para decirlo de una forma sencilla, es verdad porque Dios dice que es verdad, no porque te lo tengo que demostrar. Dios no te tiene que demostrar nada vos, eso sí, si no, ¿para qué sos Dios? Te está demostrando cosas. Si sos un Dios que tiene que demostrar las cosas, hiciste mal, sos un mal Dios, sos un Dios de cuarta. En cambio acá, la verdad entiende que tu autoridad no es suficiente, ¿no? En la modernidad la autoridad no es suficiente. Tenés que ofrecer pruebas de esa verdad. Tenés que probar por qué decís que esto es verdad. Y acá sí aparece el criterio de demostración. ¿Se entiende? Distinta idea de naturaleza, distinta idea de verdad. Por lo tanto, la consecuencia es que tenemos distinta idea de conocimiento. O sea, esto cae maduro. Porque en el medioevo, como vimos con Hipona, el conocimiento tiene que ver con, que le decía el intelecto, tiene que ver con esta relación con la fe, razón y fe, ¿no? No hay conocimiento al que no lo atraviese elementos de creencia. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque la fe te genera, te ofrece una base necesaria, la creación divina, ¿no? La fe te ofrece esa iluminación y la razón a lo sumo te explica eso. Por eso no teníamos científicos en el medioevo, teníamos eruditos, ¿no? La imagen del erudito es una imagen medieval, aquel que puede interpretar correctamente los signos de Dios. La escolástica, la escuela, crea la imagen del erudito justamente por eso. Y esa es una imagen que muchos tienen de los docentes. Los docentes tienen que ser un erudito. Y como erudito es una autoridad, y como autoridad estás debajo de él, ¿no? Esa es una imagen que seguramente han sufrido. De un docente que se cree que te está iluminando. Y con su obra te muestra la verdad. No sé, quizás todos sus profesores son geniales y estaría buenísimo que así sea. Acá, por el contrario, se busca otra imagen del conocimiento que tiene que ver con poder utilizar una alianza no entre la fe y la razón, sino entre la razón y lo sensible. Porque fe no tenemos. O sí tenemos. A ver, una cosa que hay que entender. Los modernos no era que no creían en Dios, creían en Dios. Pero entendían que el problema de Dios es un problema exclusivamente teológico. Y entonces la física, la matemática, la antropología, la sociología, la política, la economía, Dios no tenía que hacer nada de ahí. Son asuntos humanos. Asuntos de relacionar la razón con los sentidos. ¿Bien? Entonces, hay que distinguir qué conocemos de cómo lo conocemos. Entonces, encontrar el tratado del entendimiento humano, por ejemplo, el tratado de las pasiones humanas, el tratado del intelecto humano, ¿no? Hume, Descartes, Locke, ¿no? Bien, todos esos tratados están justamente pensando la tensión que hay entre razón y sentidos.
Y todo eso buscan una imagen de alguien metódico. En vez de alguien erudito, aparece alguien metódico. La palabra que aparece con ellos era el escolástico, el académico. Aparece el académico, el de la academia, el que lee diccionarios, ¿no? Por ejemplo, Diderot con su obra de los diccionarios filosóficos. Si yo tuviese que sintetizar la idea de conocimiento en el medioevo en una frase, en un eslogan, en un tweet, diría: lo escrito es ley. Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es lo que es. Es una verdad que te atraviesa, es acérrima, no se discute. Y ahí vuelve el problema de la hermenéutica: leer las Escrituras sagradas e interpretar correctamente, ¿no? Porque no se estudia la naturaleza, no hay que estudiar la naturaleza. Si ya Dios nos dio un libro para conocer al mundo. Ahora, si yo tuviese que presentar una descripción de lo moderno, sería: lo demostrado es ley. Tenemos que probarlo. Hay que evidenciarlo. Por eso es tan importante el papel de lo académico, de lo enciclopédico, ¿no? Porque la enciclopedia, la imagen de la enciclopedia tiene esta idea de juntar mucha información, y con la información tengo muchas pruebas, ¿no? Finalmente aparece una idea de felicidad. Dado que en el medioevo la idea del conocimiento es claramente dogmática, como mencioné, lo escrito es ley, donde todo aquello que contradiga a las Sagradas Escrituras es irremediablemente falso, no hay lugar a dudas, se entiende que hay una cuestión de un gran poder que está emergiendo, ¿no? Dios, o que está subsistiendo. Entonces, el camino a la felicidad no puede ser construir tu felicidad, porque ya está todo establecido. El destino está escrito. Dios lo sabe todo, lo que ha venido, lo que viene y lo que vendrá. En Él están todos los tiempos, decía Hipón. Entonces, la felicidad es una actitud de renuncia. Renunciar mis aspiraciones egoístas y cederme a Dios. Bueno, básicamente lo que dice gran parte de los pensamientos de la patrística. En cambio, en la modernidad hay otra actitud. No sabemos si hay un destino escrito, pero sí sabemos que hay leyes que rigen. Y que si yo de alguna manera puedo interpretar o comprender esas leyes, puedo saber qué va a venir en el futuro. Puedo prepararme. Y en la medida que puedo prepararme, voy potenciando lo que puedo hacer. Porque ahora hago más cosas o evito que cosas futuras me dañen. Si sé que va a haber una sequía, junto agua, por ejemplo. Entonces no sufro la sequía. Entonces aparece esta idea de la razón como un instrumento de liberación del humano de sus ataduras naturales que conducen poco a poco a la felicidad. Comprender al mundo te permite manipular al mundo, que aumenta tu autonomía y por lo tanto garantiza tu felicidad. Por lo menos en términos materiales. No sé, en términos. Por último, hay una cuestión antropológica. ¿Qué es la consecuencia directa de estos postulados que yo he mencionado?
La antropología medieval parte de una jerarquías sociales, jerarquías naturales. Los humanos son superiores a los animales, los hombres son superiores a las mujeres y los ángeles son superiores a los hombres. Una jerarquía directa, ¿no? Un escalafón natural que ya está constituido. En cambio, en la modernidad, no es que dejan el machismo, pero sí entienden que el humano forja el equilibrio social, es el artífice. Entonces no está tan claro de quién es el lugar de cada uno dentro de la estructura de la naturaleza. Pero, dicho eso, sí hay un concepto que prima la razón. La razón, dado que comprende la naturaleza y por lo tanto lo puede manipular, es un sinónimo de elevación, de estar más arriba. Los que están arriba en el orden natural son los seres más inteligentes. Son claramente un logocentrismo, ¿no? El logos, la razón en el centro. En el 1600 vos tenés lo que se conoce como las barcas de los locos. Bien, te faltan unos 80 años todavía, pero sí empieza a configurarse esta oposición entre razón y locura. Dentro de este logocentrismo opera claramente un antropocentrismo, el humano es el centro, pero eso es propio de la modernidad, ¿no? El teocentrismo. Pero hay algo más, opera claramente un machismo. ¿Por qué? Porque si los seres más inteligentes son los que están más arriba, ¿ustedes qué creen? ¿A quién de todos los individuos de la sociedad le van a adjudicar más inteligencia? No solamente inteligencia, al hombre. El hombre es más inteligente que la mujer. Así es la postura que toman los modernistas. Más fuerte o menos fuerte. Entonces quizás sí haya una miseria en Pascal. Logocentrismo, antropocentrismo y machismo. Pero eso, las últimas dos quizás se pierden. Cuando veamos, vamos a verlo bien, porque llega un punto donde se disuelve eso. Y Pascal está en esa tensión, preceptos medievales y preceptos modernos. Él tiene esa tensión. Quiere creer en Dios, quiere creer en el orden natural, lo va a intentar, va a luchar para eso y se va a declarar perdedor. No podía, no pudo. Por eso después construye la apuesta de Pascal. Dice, bueno, si bien no pude, voy a terminar apostando. Hay una actitud utilitarista en Pascal con respecto a Dios. Para cerrar esta parte de pequeña introducción de Pascal, y ya vamos a pasar al texto, les traigo el hombre como una caña. Dice él, el hombre no es, página 65, pensamientos, el hombre no es más que una caña, lo más débil que existe en la naturaleza, pero es una caña que piensa. No es preciso que el universo entero se alce contra él para aplastarle. Un vapor, una gota de agua basta para matarle. ¿Viste la insignificancia del humano? Pero aunque el universo le aplastase, el hombre seguiría siendo más noble que lo que le da la muerte. Más noble que el agua, más noble que la naturaleza. Ahí hay un antropocentrismo. Que ahí había algo moderno. Exactamente, ahí está su actitud moderna. Puesto que sabe que muere y conoce la superioridad que el universo tiene sobre él, mientras que el universo no sabe nada de él. Toda nuestra dignidad estriba pues en el pensamiento. Debemos apoyarnos en él y no en el espacio y en la duración que no podríamos llenar. Esforcémonos pues por pensar bien. Este es el principio de la moral. Eso es ahí la frase, esforcémonos por pensar bien.
Pero lo que me interesa a mí de Pascal es esta antropología del infinito que tiene, que es la que vamos a hablar hoy y que es lo que emana de los textos a leer. Pero hay algo que quizás no queda claro en los textos, porque él no lo aclara, porque él asume que ustedes lo saben, porque él no escribe para ustedes, él escribe para sus contemporáneos, son las ideas de infinito, porque él es un matemático, entonces tiene conceptos matemáticos del infinito. Entonces, si no se dedican a las matemáticas o no se dedican a la filosofía moderna o a la filosofía de la baja edad media, se complica. Pero, por suerte, yo soy un tipo que me molesta quedarme con dudas. Entonces, dos maneras de entender el infinito. ¿Dos maneras de entender al infinito. Otro ejemplo. Como inabarcable, como incomprobable o improbable, mejor digamos improbable que mejor. Improbable. Me gusta más improbable. Incomprobable sería la consecuencia de lo improbable. Inabarcable. El infinito como inabarcable representa la idea que tenemos del infinito como algo máximo. ¿Qué es el infinito? Todo el universo, ¿no? Eso máximo que hay ahí. Como improbable es la idea del infinito que tenemos como lo mínimo. Usted separe un pedazo y separa un pedazo y separa un pedazo y siempre va a poder dividir un poquito más. Esta idea de infinito como improbable es la que luego Galileo va a desarrollar para pensar su idea del atomismo. Pero bueno, no estamos haciendo atomismo moderno. La idea del infinito inabarcable es una idea positiva, porque lo contiene todo. Todo está contenido, no es algo óptimo. La idea, por lo tanto, de lo improbable es negativo. Es la idea de lo infinitesimal. ¿Conocen los números infinitesimales? Es un número inventado por un Gil, Spinoza, no sé si lo conocen. Son números que comparados con cualquier otro número valen 0. Pero si lo comparás con otro número infinitesimal tienen un valor. Son tan chiquitos que si lo comparás con el 1 o el 0,1 es 0. Pero si lo comparas con un número de la misma categoría, sí tiene una significancia, ¿no? Es casi nulo, pero no es nulo. ¿Bien? Entonces, lo inabarcable tiene que ver con lo superlativo, con lo gigante, con lo potente. Lo improbable tiene que ver con lo diminuto, con lo atómico, con lo que es cercano a 0. No es 0, pero está muy cerca de 0. Esas son las dos ideas de infinito con las que él juega, que son ideas que se desarrollan en los conceptos matemáticos geométricos de la época y que todavía el día de hoy se siguen utilizando. La gente habla, o hablamos nosotros, con mucha soltura sobre el infinito, cuando hay por lo menos dos sentidos de infinito. Hay más, pero estamos aprendiendo a jugar, no nos vamos a poner. El infinito positivo, habíamos dicho, representa todos los cuerpos celestes, todas las galaxias, ¿no? Y el infinito negativo que representa todo lo atómico, ¿no? Las partículas. Entonces estos infinitos se utilizan a la hora de tener que representar formas mediante la matemática y la geometría. ¿Qué supone esto? Esto es claro. Hay una simetría paradójica, una simetría, es decir,
una similaridad, pero esa similaridad es en sí misma una paradoja, porque lo inmensamente grande es proporcional con lo inmensamente pequeño. Esa es la paradoja. ¿Cómo que lo grande es proporcional con lo pequeño? En términos infinitos son proporcionales. Infinitamente grande, infinitamente pequeño, inmensamente grande, inmensamente pequeño. Y esta idea ustedes ya la saben cuando escuchan: en un grano de arena hay tantos átomos como en una galaxia. Entonces vos decís, claro, ahí está jugando la simetría paradójica. Lo inmensamente grande como una galaxia es lo inmensamente pequeño como un grano de arena. Y esto es algo del siglo XXI, no es algo. Pero es una cosa que se discutió mucho en la modernidad. Esta paradoja, esta simetría paradójica produce una incertidumbre humana. Una incertidumbre humana. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en lo inmensamente grande? ¿Estamos en lo inmensamente pequeño? Es indefinido, no sabemos. Pascal dice, el humano está situado en un punto entre medio de esos dos infinitos y no hay pistas de para qué lado hay que ir. ¿Qué infinito es importante? ¿Cómo evaluarlo? ¿Cómo encontrar un centro? ¿Cómo? Ya sé lo que van a decir, porque ustedes son filósofos de primera categoría. ¿Y qué hacen los filósofos y filósofas de primera categoría? Son escépticos. Y dicen, Gabriel, vos te viste la serie Cosmos y nos querés vender a Cosmos como Pascal y no te creemos ni papa. Frente a ese escepticismo, he buscado a mi amigo Pascal en Pensamientos, página 28, y dice algo más o menos así. Todo ese mundo visible no es más que un imperceptible pormenor en la inmensidad de la naturaleza. Escribe bien Pascal, eso hay que concedérselo. Nada puede... 28, disculpa que me... la página 28 del PDF. No, del libro. Del libro. Sí. O sea, ¿tengo que escribir todo el libro? No, usted tiene que leer lo que tiene que leer. No. Claro, no, sí he visto, por eso yo expreso lo que dicen. Sí. A veces busco, les voy yo para que la clase se entienda en su completo. Es más, hasta a veces traigo de otros libros. Ayer traje 3 libros de Hipona que no tenían que leer. Pero para que puedan, les doy eso justamente para darles... Si yo no salgo del libro, si no les doy el pensamiento al autor, ¿cómo van a poder entender ese recorte? Si no, tendría que darles el libro completo y hablar del libro completo. Entonces, para darles ese recorte, me veo yo obligado a yo ser el que sale para que ustedes no salgan. Ustedes tienen que leer la parte de los infinitos. Claro, está bien. Yo me fui a la introducción del libro. Claro. Repito. Todo ese mundo visible no es más que un imperceptible pormenor en la inmensidad de la naturaleza. Me hiciste acordar. Una vez una alumna me discutió, pero bien, o sea, no de mala gana, sí. Que no estaba de acuerdo con mi interpretación de Carl Schmitt que yo estaba dando en Ética y Ciudadanía. Digo, bueno, buenísimo. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Prepará para la próxima clase la serie de argumentos que vos creés, o que vos considerás, o que vos has encontrado, ¿no? Porque yo no sabía bien de dónde ella se había posicionado, y lo presentás, y lo discutimos, total. Si el chiste un poco también es eso. Entonces trajo, ¿no? Y lo hizo bien, ¿no? Estaba perfecto lo que hizo. Entonces, el tema es que ella se había centrado justamente en el recorte de texto que yo había hecho. Y yo le traje un texto de 5 años después, que directamente me dio la razón a mí. Y me dice, pero usted trae otro texto. Pero sí, el Schmitt no es un solo texto, es una obra que ha construido.
Pero para evitar que ustedes se tengan que leer 40 libros, tomo eso, me quisiera acordar de, de esa estudiante, y se enojó conmigo, ahí se enojó conmigo, porque pero me hubiese dicho eso antes de hacerlo, y digo, no, pero lo que hiciste estuvo bien, no estaba mal. Sí. A lo sumo tendría que decir, desde este libro, de este lugar, se interpreta esto, y listo, lo publicás, un artículo, y en una de esas te llena de guita. Hay que pensarlo así. Si la filosofía, ¿qué es eso? Agarras un pedacito y te pones a discutir con ese pedacito. Bueno, nos vemos. Que esté muy bien. Nada puede darnos una idea aproximada de ello. Por mucho que hinchemos nuestras concepciones más allá de los espacios imaginables, solo engendraremos átomos si nos comparamos con la realidad de las cosas. Es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia ninguna. Ahí está el atismo matemático, van a encontrar muchas metáforas de ese estilo. En resumen, la mayor muestra sensible de la omnipotencia de Dios es el hecho de que nuestra imaginación se pierde en este pensamiento. Ahí aparece Dios, está la tensión medieval, ¿no? Que yo había decido que él siempre va a estar así, jugando. Que el hombre, reflexionando sobre sí mismo, considere qué es comparado con todo lo que es, que se mire como perdido en ese rincón apartado de la naturaleza, y que desde esta estrecha mazmorra en la que se encuentra alojado la imagen que presenta, ¿no? Esa estrecha mazmorra, quiero decir el universo, esa estrecha mazmorra, el universo, aprenda a estimar la tierra, los reinos, las ciudades y a sí mismo en su justo valor. ¿Qué es un hombre en medio del infinito? ¿Qué es el humano en medio del infinito? Esa es la pregunta de Pascal. Si ustedes me dicen cuál es la pregunta antropológica de Pascal, ¿qué es el humano en el medio del infinito? Esa es su reflexión. Y no la inventé yo, la pregunta está escrita, él la pone y dice, esto es lo que yo me quiero ocupar. Y la pregunta tiene sentido porque está pasando también una crisis existencial terrible. Es claro, está totalmente sufriendo él. Entonces, el sufrimiento que vemos es un sufrimiento real. Que eso sea buena o mala filosofía, bueno, eso lo podemos dejar para después. Hay gente que no está de acuerdo con esa forma de usar el sufrimiento como filosofía. ¿Por qué no? Y porque es una manera de obligarte a vos a colocarte en mi lugar y no tener en cuenta tu perspectiva. Es como creer que mi dolor es universal. Hay otros que entienden que el sufrimiento sí es importante, ¿no? Pero hay gente que no. Y una de las cosas que se le criticó a Pascal es que racionalizó su sufrimiento para postular su filosofía, ¿no? Pero frente a eso me gusta traer a Nietzsche. Nietzsche decía, no concuerdo con Pascal, pero es un adversario digno. Y eso, ¿no queremos finalmente eso en la filosofía? Un adversario digno. Entonces, comparado con el infinito, uno es necesariamente nada. Así empieza. Todo bien, todos tus intereses, pero acá empieza el despojo que yo decía, que quizás queda el egocentrismo, no voy a negar eso, pero se nota como un despojo de todo valor, porque hay una pérdida ontológica. Entonces no podés crear jerarquías, o todas las jerarquías, lo dice él, son relativas a la cultura. Y vos decís, caray, esto lo dijo en 1600, sí. Puede ser que ese relativismo lo parece de alguna manera con ¿Michel de quién? de Montaigne. A ver, desarrolla. Quiero ver. En ambos autores hay ese relativismo cultural, Sí. ese asceticismo, no sé si en Pascal es asceticismo. O hay una influencia quizás. Hay como, si yo tuviese que poner un nombre, o hay un pensamiento cognitivo negativo, como propio de la docta ignorancia, toda esa lógica, o de cognición mínima. No sé si es escepticismo, porque no es una persona que no cree, él cree en Dios, pero no puede demostrarlo, ese es su problema. Y creo que Montaigne sí, creo que va por lo que decís vos. Quizás me parece Montaigne un poco más escéptico que Pascal, pero sí, en términos de relativismo cultural.
Claro, y vos pensás que a Montaigne le preocupaba más las cuestiones políticas, ¿no? Y Pascal no tiene esa preocupación de el buen gobierno, el control del otro, porque siente que no tiene ni control ni de sí mismo, ¿no? Pero va por ahí, o sea, en términos ahí están emparentados en términos relativistas. Claro, aparte Pascal ve incomprobable, o sea, lo que los medievales de ver a Dios por esto de los signos del mundo, Sí. ve incomprobable, en cambio Montaigne, o sea, como el fin de su escepticismo era decir, bueno, el mundo lo hizo Dios. O sea, porque ningún autor cristiano puede evitar la fe, digamos. O sea, al final puede ser escéptico de la razón, pero no puede negar que Dios haya creado. Puede decir como Kierkegaard, algo así. Claro, o sea, simplemente eso. Salvado por Dios. Puede ser, no lo había pensado así, pero puede ser. No sé si estoy de acuerdo, pero es una tesis a discutir. Bien. Profe, perdón, esto que decía, no se escuché bien, de la jerarquía ligada a la cultura o algo así. Pascal va a terminar diciendo que toda jerarquización social, política, natural, es cultural. Lo que se nos propone, digamos, acá. Oh, sí, cajón. Por eso también estaba enojado con él. Hay una linda discusión de ellos sobre el horror vacui, pero bueno, eso es para una física moderna. El horror vacui es el horror del vacío. Bueno, se está carente de toda proposición. No hay parámetro que nos indique el camino. Estamos en una confusión dada enteramente por el azar. Es muy raro ver esa imagen en un moderno, hablar del azar, ¿no? Uno lo esperaría más en un epicureísta, en un Lucrecio, ¿no? ¿Por qué? Porque si todo es necesario, la consecuencia es que nada es necesario. No hay ningún tejido que nos coloque en ningún lugar. No hay nada fijo entre los infinitos. Los infinitos se encierran y huyen de toda interpretación de intelecto que podemos hacer, no podemos categorizarlo más que simplemente como aquello que se nos escapa. Esa falta de necesidad que encontramos en el mundo, que no sabemos dónde posicionarnos, resulta en una falta de sentido. Un universo absurdo para un humano que está abandonado en ese mundo. Es desolador. Desolador porque muestra una desproporción. El humano se siente tan desproporcionado, no porque sea muy grande él, sino que todo lo demás es infinitamente grande o infinitamente pequeño. No sé dónde posicionarme. Página 29. Porque veamos, ¿qué es el hombre en medio de la naturaleza? Una nada respecto al infinito, un todo respecto a la nada, un término medio entre la nada y el todo. Esta cuestión de la nada, del absurdo. Infinitamente alejado de comprender los extremos. El fin de las cosas y sus principios están para él invenciblemente ocultos, en un secreto impenetrable. Ocultos, impenetrables, invencibles, secretos. Eso es el absurdo, no hay sentido. Y es tan incapaz de ver la nada de donde le sacaron como el infinito en el que está sumido. No ve ni la nada ni el infinito. No hay punto de comparación. ¿Qué puede hacer, pues, si no ver cierta apariencia del medio de las cosas, en una desesperación eterna de conocer tanto su principio como su fin? Todas las cosas han salido de la nada y son llevadas hasta el infinito. ¿Quién puede seguir tan sorprendentes caminos? El autor de estas maravillas las comprende, cualquier otro no puede. El único que puede comprender el infinito va a ser Dios, pero ni siquiera tengo prueba de Dios. O sea, dice Pascal, si a mí me acorralan y me dicen, ¿quién entiende esto? Y voy a tener que decir que es Dios, pero tampoco sé si Dios existe. Apelo a Dios por una cuestión de fe, pero no lo puedo demostrar, porque nadie de nosotros puede comprenderlo. Y lo peor de esta situación, de esta conciencia ontológica, antropológica, es que la hemos alcanzado porque tenemos inteligencia.
El humano, por su inteligencia, ha desentrañado la realidad del infinito, que estamos en medio de un lugar que no podemos comprender. Somos lo suficientemente inteligentes para saber lo estúpido que somos. ¿Se entiende? Tenemos la inteligencia necesaria para saber que no podemos. Y eso te genera una pelota de emociones. Estamos hablando de un Pascal que ve nacer a la ciencia. La ciencia moderna mostró que la naturaleza parecería ser un libro abierto donde todos podríamos leerla. El problema es que no tenemos el índice, no sabemos qué capítulo va con qué cosa. No tenemos un diccionario. Quizás sea descifrable la naturaleza y quizás no. Quizás toda la ciencia que estamos construyendo, todos los sistemas de medición, estén equivocados. Y quizás estén en lo correcto, pero en proporción con los que desconocemos sea insignificante. Bueno, Descartes había llegado más o menos a esa idea. Cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. ¿Por qué? Porque lo que no sé es infinitamente mayor de lo pequeño que sé. Página 78. No sé quién me ha puesto en el mundo, ni lo que es... Uy, me inspiro, me llega Pascal así muy adentro. No sé quién me ha puesto en el mundo, ni lo que es el mundo, ni lo que soy yo mismo. Miren esa declaración. No este que se decía cognitismo negativo, no mínimo. Al otro lado es que se le pone como epistemología negativa o epistemología mínima, dependiendo. Por lo menos sé que no sé, ¿no? Permanezco en una absoluta ignorancia acerca de todas estas cosas. No sé lo que es mi cuerpo, ni mis sentidos, ni mi alma, ni siquiera esta parte de mí mismo que piensa lo que estoy diciendo, que reflexiona sobre todo y sobre sí misma y que se conoce tan poco como conoce todo lo demás. Veo estos espantables espacios del universo, el terror que causa, espantables, ¿no? Estos espantables espacios del universo que me contienen y me encuentro atado a un rincón de esta extensión tan vasta sin saber por qué estoy aquí y no en otro lugar. Esa es una pregunta clásica de la metafísica. ¿Por qué aquí y en otro lugar? ¿Por qué existe? ¿Por qué hay existencia en vez de no existencia? ¿No? Ni por qué ese corto lapso de tiempo que me dan para vivir me ha sido asignado a mí en vez de asignarle a otro. ¿Por qué vivo yo? Por toda la eternidad que me ha precedido y por toda la que me sigue. No veo más que infinitos por todas partes que me envuelven como un átomo y como una sombra que no dura más que un instante sin retorno. El problema del retorno, que Nietzsche lo va a retomar después. Bueno, un juego de palabras. Nietzsche retoma el problema del retorno. Bueno, todo lo que sé es que no tardaré mucho en morir, pero lo que más ignoro es esta misma muerte que no podré evitar. Lo que más ignoro es la propia muerte. No solamente estoy entre infinitos, sino que soy finito. ¡Qué condena más terrible! El humano constata que su intelecto, su poderosa mente, le señala lo terrible. Le ha quitado el velo y ha visto lo crudo de la realidad. Poder comprender todos los caminos es saberse que uno no tiene camino, ¿no? Como decía Sófocles, curioso animal es el ser humano, teniendo todos los caminos, no tiene un camino, o no tiene el camino, dependiendo de la traducción que lea. Esto genera angustia, una impotencia ante la totalidad. Tal vez nosotros Sí. somos el castigo de Dios, ¿no? De nuestro Dios, digamos. Ponerle que tengamos un Dios que sea nuestro Padre y que sea lo castigó teniendo hijos que se quieran suicidar porque no saben cómo van a terminar. O sea, pero inclusive de que Dios nos castigue, no tenemos ni siquiera certeza de eso. Entonces, ¿por qué creer que nos están castigando? El no saber cuándo nos vamos
O sea, creer que nos están castigando es creer que el castigo supone que hemos penado de una manera y que por lo menos hay una retribución, hay una justicia, hay un equilibrio. Pero él está diciendo ni justicia, ni equilibrio, ni retribución, ni nada. ¿Se entiende? Porque aquellos que, por ejemplo, los pesimistas antes de Schopenhauer, que decían, bueno, es pesimismo porque nos los merecemos, por lo menos hay un merecimiento, hay una idea de línea. Acá se ha roto la cadena que ataba al universo y se fue volando. Vivir tantos años así en la nada, eso no hace. La angustia no es simplemente la falta de poder. Es entender que yo tengo un poder, el intelecto, y no tengo objeto de aplicación. ¿A dónde aplico esta comprensión? En ningún lado, porque nada es comprensible. O todo es comprensible, que es lo mismo a que nada es comprensible. El todo se pierde en la nada se pierde en el todo, la simetría paradojal. Se está solo en la naturaleza. Todas nuestras pretensiones de manipulación, transformación, modificación que la ciencia moderna enarbola, es despreciable, es insignificante en la eternidad. ¿Qué peso puede tener? Es que si nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada, ¿para qué luchamos tanto? Pero no solamente eso, no solo... ¿Para qué tener tanto? No, pero es que no hay ni tanto ni poco, es totalmente absurdo. Tampoco ser un tener lo que necesitamos. ¿Ah? Que no te importa nada. En la página 34 presenta más claro esta cuestión absurda. Profesor, en eso nosotros, por ejemplo, el año pasado, o sea, lo que pusimos problemáticas filosóficas, tuvimos a Camus, que justamente dedicamos al tema del absurdo, Con el mito de Sísifo lo hicieron. Y que Camus era el mito de Sísifo, que es lo del absurdo de Camus. claro, Y era de Abraham. era así el texto de Abraham, y de Camus era del mito de Sísifo. De Sísifo. Claro, y en ese sentido es parecido el planteamiento, por lo menos... ¿Sobre el absurdo? No, la conclusión de Camus es muy distinta. No, como tiene una visión positiva todo Claro, esto. es positivo, en cambio en Pascal... No, en Pascal tenemos un panorama desértico, como decía Nietzsche, el desierto crece. Claro, pero al mismo tiempo Pascal hace, como dice usted, la apuesta. Que lo sabe. ¿Y qué? Y porque lo último que se pierde es la fe. Y hemos probado En medio del desierto, con la boca seca, lo último que esperás es que tenga una gracia divina, aún sabiendo que no va a venir. En cambio Camus era Porque es así. y era ateo, Camus. No, pero es que Camus, él tiene fe en el humano. No tiene, quizá la palabra fe no es correcta en él, pero hace una apuesta en el regocijo humano. En Camus, se puede sintetizar su pensamiento en una vieja lápida que hay en el norte de Francia sin nombre, que dice: no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, me sorprendo de estar tan feliz. La sorpresa y la felicidad ante el absurdo. Eso es lo que hace Camus. Y eso también lo toma Rosset. ¿Rosset? ¿Has leído Rosset? Escuché, no lo leí directamente, pero he visto. Es que yo tengo un lugar especial para Rosset en mi corazón, sí. Sí, por eso lo vi en el programa. En mi cuore. Sí. No, ya vamos a hablar. Si ustedes quieren que me emocione con Pascal, imagínense van a leer Rosset. Olvídate. seguro que también leyó. Rosset, obvio, si lo leyó. Y el Rosset y Pascal seguro que también lo leyó antes de escribir el libro. Rosset es posterior a Camus. No, Camus leyó a Pascal. Ah, sí. Para poder, obviamente. Claro, no, ahí te entendí. Claro, sí. Dice Pascal, página 34. El hombre no es más que un ser lleno de error, imborrable, sin gracia. Nada le demuestra la verdad, todo le equivoca. Estos dos principios de verdad, la razón y los sentidos,
la modernidad. ¿Bien? ¿Vieron que todo lo que yo hago es porque ahora las palabras tienen más significado? Aparte de que cada uno de ellos carece de sinceridad, la palabra razón y sentido carece de sinceridad, se engañan recíprocamente. Los sentidos engañan a la razón por medio de falsas apariencias, y este mismo engaño que aportan al alma lo reciben de ella a su vez, y así se desquita. Las pasiones del alma turban los sentidos y le hacen concebir impresiones falsas. Mienten y se engañan abundantemente. Hay como una lucha interna del humano. También en el pecado no hay esta desconfianza de los sentidos de ese genio maligno. En las meditaciones sí. Pero si vos lees un poco más a Descartes y llegás a las pasiones del alma, que eso lo vamos a ver cuando veamos a Descartes, ¿bien? Esa desconfianza en los sentidos desaparece, porque Descartes rompe el dualismo y propone una triada. Ya lo vamos a ver. Una triada que no se estudia mucho acá, pero sí se trabaja mucho en Francia. Bueno, entre los infinitos no hay un punto objetivo, no hay ningún eje que pueda articular. La única articulación que podemos hacer entre los infinitos no es objetiva, sino que es subjetiva, la nuestra. ¿Se entiende? No. El único centro que establecemos somos nosotros nos paramos ahí, pero ese centro es totalmente subjetivo, totalmente relativo. Si nosotros entendemos que hay una simetría paradójica entre los infinitos, es porque nos hemos parado en el medio, nos hemos autocolocado en el medio y dijimos, bueno, más o menos parece que son dos infinitos parecidos. Es decir, el infinito revela que su escala, lo inmedible, bien, aparece porque nosotros comprendemos nuestra propia escala, que nosotros somos medibles. Sería un error creer que nosotros somos el punto de inicio final de ese infinito. Y cuando dice eso Epicuro, cuando dice eso Pascal, me hace acordar a Epicuro. Epicuro hace una demostración infinita muy linda. Dice, párate al borde del universo, donde vos decís que termina el universo. Tira una flecha. ¿Dónde va a chocar esa flecha? ¿Con el borde del universo? Digamos que es un muro. Bueno, me paro arriba del muro, tiro otra flecha. ¿Dónde va a chocar esa flecha? Con el borde del universo. Digamos que es un muro. Me paro arriba de ese muro, tiro. Entonces, cada vez puedo extender más el universo al punto del infinito. Y yo nunca voy a saber cuál es el borde del universo. Se ha perdido totalmente en mis concepciones. Esa perdición que no puedo medir el infinito, si lo pienso así, para adelante se ha perdido, difuminado. Para atrás significa que estoy atrapado por el infinito. Donde yo mire, no hay un camino del laberinto que te permita llegar al centro o salir. A donde yo vaya, ocurre el infinito. A donde yo vaya, ocurre el infinito. ¿Se entiende esa idea? No importa donde yo, en dónde me pare, estoy parado en el infinito. ¿Cómo? El espectro que tiene lo que dice, estoy atrapada en el infinito. Estoy atrapado. Es así, exacto. Página 30. Limitados en todos los aspectos. Esta situación que ocupa el término medio entre dos extremos se encuentran en todas nuestras capacidades. Nuestros sentidos no perciben nada externo. Demasiado ruido nos asorda, demasiada luz nos deslumbra, demasiada distancia y demasiada proximidad nos impide ver. Esta cuestión de estar atrapado. Demasiada longitud y demasiada brevedad en el discurso lo oscurecen. El exceso de verdad nos asombra. Conozco a quien no acierta a comprender como si de 0 quitamos 4, el resultado es 0. Los primeros principios son demasiado evidentes para nosotros. El exceso de placer incomoda. Demasiadas consonancias desagradan en la música y demasiados beneficios irritan. Quisiéramos tener con qué pagar con creces la deuda. Y ahí es una cita en latín
Dice, los beneficios son agradables en la medida en que creemos poder corresponder a ellos. Si sobrepasan el límite de la gratitud, se convierte en odio. Si tenés más placer de lo que podés soportar, se transforma en desagrado, ¿no? Esto es de Tácito. No es que es algo tácito, sino que el escritor Tácito lo dice. No sentimos ni el calor extremado ni el extremado frío. Las cualidades excesivas no son hostiles y no sensibles. Dejamos de sentirlas, las sufrimos. Los extremos los sufrimos. Demasiada juventud y demasiada vejez estorban a la inteligencia. Demasiado saber o demasiado poco perjudican. En fin, las cosas extremadas son para nosotros como si no existiesen y como si no existiésemos respecto a ellas. Se nos escapan o nosotros a ellas. Siento que podría haber hecho la clase leyendo a Pascal y no tener que explicar las cosas porque es bastante transparente con lo que dice, pero... Por lo tanto, todo lo que conoce y entiende el humano es una perspectiva, su perspectiva. Lo que ves desde tu lugar, una escala netamente humana. No es, ojo al piojo, un perspectivismo individual, tu mirada, tu mirada, tu mirada. No, es un perspectivo trascendental. Es un pensamiento protagórico, de Protágoras. ¿Qué? Eso le iba a traer. Dígalo. No. Si usted lo sabe, dígalo. La idea de todas las cosas que se va a decir. Es verdad. ¿Y cuál es? No, bueno, es lo mismo. Claro, que no es una perspectiva individual, es una medida, una perspectiva general. Claro. Exactamente eso que íbamos a decir. ¿Se acuerda lo que dice Protágoras? El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas. El homo su mesura. Exactamente. Por eso no es individual, es trascendental. ¿Se entiende, no? No es la tuya, la de todos. Y la sorpresa, que la que llega a Pascal, que es una linda sorpresa, es que el humano es la propiedad común de todas las cosas, porque es la única que tenemos. Todo está visto desde la óptica humana. Y vuelvo a Nagel, que decía, ¿qué se siente ser un murciélago? Porque yo sé qué sentiría yo por ser un murciélago, pero no puedo saber lo que se siente ser un murciélago. Y eso es lo que está diciendo Pascal. Nuestra mirada evalúa, juzga y coloca. Y dice, es un trabajo absurdo, pero el intelecto no puede dejar de hacerlo. Es totalmente absurdo querer catalogar el mundo a nuestra medida, pero nuestra mente no hace otra cosa más que eso. Eso es una tesis cognitiva. ¿Sabes? Yo lo veo así en los profesores de filosofía, en nuestros profesores, más de los que son licenciados o profesores de filosofía, de que siempre están con la perspectiva, las dudas de qué está sintiendo el alumno cuando ellos están explicando. Sí. Yo veo todos los profesores de nosotros, que estamos estudiando filosofía, en otras carreras no pasa, pero yo les veo siempre porque saben que no saben qué estamos pensando nosotros. Y sí, Entonces, pero el filósofo es así, el que se pone en el lugar del otro, Sí. está pensando y tiene algo en la cabeza. Y sí, quizás se tiene presente que uno no está solo como mente, ¿no? Sí, pero en otras carreras, otros tipos de profesores, de otras materias, otras carreras no son así. Sí, quizás no lo ponen en cuestión. Claro, porque no se lo estaban preguntando, explico en mi trabajo y listo. En cambio, yo los veo a los profesores que a veces hasta nerviosos se ponen. Hay profesores que o no se dan cuenta. No, pero hasta, mira, el profesor Oh, le diga. Quedan 15 minutos, podemos seguir para así termino con Pascal. O sea, si la idea cierra ahí, lo otro ya era anecdótico. Claro. La respuesta a la pregunta a Pascal, ¿dónde está el humano? Es en su perspectiva. Sí. Entonces, la antropología de Pascal es un perspectivismo antropológico. Es eso.
una antropología perspectivista, trascendental, pero perspectivista al fin. ¿Y eso también es como antropocentrista en algún punto también? Y sí, pero es antropocentrista, pero tiene la conciencia de que ese antropocentrismo en realidad es residual, porque no puedo evitarlo, no puedo salir de eso. Dice Pascal, página 32, si se es demasiado joven, no se juzga bien, demasiado viejo, lo mismo. Si las cosas no se piensan suficiente o si se piensan demasiado, uno se obstina en la idea y de allí no hay quien la saque. Si se considera la obra inmediatamente después de hacerla, aún estamos demasiado pegados a ella. Si se deja transcurrir demasiado tiempo, estamos ya demasiado lejos. Semejantemente, los cuadros vistos demasiado de cerca y demasiado lejos, y no hay más que un punto indivisible que sea el verdadero lugar. Los otros están demasiado cerca, demasiado lejos, demasiado arriba, demasiado abajo. Eso es todo perspectivas que está hablando él, ¿no? En el arte, la pintura, es la perspectiva lo que lo asigna, pero en la verdad y en la moral, ¿quién puede determinarlo? ¿Quién puede determinarlo? Entonces es evidente que nuestro conocimiento del mundo no alcanza a develar toda la naturaleza. De ser posible develar la naturaleza, de poder comprenderla, diríamos que estamos en el centro del universo, de poder conocer los primeros principios. Si pudiéramos hacer eso, dice Pascal, podríamos deducir todo lo que pasa. Primero si existieran. Si existen y los pudiéramos comprender, podríamos deducir todo cuanto ocurre. Pero, de ser posible eso, de ser posible una ciencia que permita eso, estaría igual de condenada como estamos ahora. Porque ¿cuándo sabemos que hemos conocido todo? Que está todo completo, que la tarea ha terminado, que hemos acabado. Porque los criterios lógicos para decir la tarea concluyó son nuestros criterios lógicos, no los criterios de la naturaleza. Están establecidos por nuestra comprensión, nada más. Entonces, aunque sea posible una ciencia que entienda los primeros principios, que nos permita deducir y encontrar el sentido de la determinación, ¿cuándo sabemos que hemos terminado? Ese es el límite del propio conocimiento humano. La comprensión humana de la naturaleza y de sí mismo avanza como en espiral. Círculos concéntricos que ofrecen verdades aproximadas, provisionales. ¿No? Parece que nos acercamos al centro, pero nunca llegamos al centro. Toda hipótesis está expuesta a la revisión, toda conexión puede disolverse. Esto no solamente hace endeble nuestro conocimiento, sino que también lo puede hacer progresivo. Pero inclusive que sea progresivo, no importa qué tan lejos te muevas en el infinito, no te estás moviendo. Porque haces 1.000.000 de pasos. ¿Qué son 1.000.000 de pasos para el infinito? No es nada. ¿Se entiende? Opera finalmente en Pascal un silencio ontológico. Página 92. Al ver la ceguera y la miseria del hombre, al contemplar todo el universo mudo y al hombre sin luz, abandonado a sí mismo y como extraviado en este rincón del universo, sin saber quién le ha puesto aquí, qué es lo que ha venido a hacer, qué será de él cuando muera, incapaz de todo conocimiento, se apodera de mí el espanto. Como un hombre a quien hubieran llevado dormido en una isla desierta y terrible y que se despertara sin saber dónde está y sin medios de salir de allí. Y por eso me admira ver cómo nadie se desespera de esta condición tan miserable. Esta es la tesis de Pascal, dice, ¿cómo no se dan cuenta? Veo a otras personas junto a mí de una naturaleza parecida. Les pregunto si saben más que yo,
me dicen que no. Y esos desventurados perdidos, después de mirar a su alrededor, al ver que tienen cerca algunos objetos agradables, se entregan a ellos, se les pegan. Bueno, acá hay una idea del divertimiento pascaliano que él critica mucho. El divertimiento pascaliano es la gente, como no puede tolerar el absurdo, se distrae, ¿no? En cuanto a mí, no he podido apegarme a nada. Y teniendo en cuenta hasta qué punto hay más apariencia que otra cosa en todo lo que veo, me he empeñado en averiguar si Dios no ha dejado alguna señal suya. Manotazo de abogado. Me queda una última idea para explicar a Pascal. ¿Pero estamos hasta acá? ¿He grabado la clase? ¿Por qué? No, sí, la estoy grabando. ¿La grabó? ¿La grabó? Sí, la grabé. No, usted vaya. Igual me queda una última idea, pero... Ante este silencio ontológico, lo que decanta es el vértigo humano. Como la película de Hitchcock, el vértigo. ¿Por qué? Porque el humano está lleno de fuerza, llenísimo. Pero no produce nada esa fuerza. Por más empeño que se haga, poco esa fuerza puede hacer. Genera un espanto antropológico. El espanto no es el miedo ante los misterios naturales. Oh, la naturaleza es misteriosa, ¿no? Como Hoffmann, ¿no? Si ya leyó la literatura alemana de Hoffmann, hay miedo ante los misterios. Pero tampoco es como un terror ante la omnipotencia divina, ¿no? Como aparece en el Segundo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento. El terror que Dios es tan poderoso que puede aniquilarlo. No es ese tipo de espanto antropológico. Es la sensación de una constante caída hacia una realidad que es cruel. ¿Por qué es cruel? Porque carece de misterios, porque carece de sentidos, carece de una divinidad que nos rescate. Estoy cayendo hacia la nada y eso genera un vértigo. El espanto entonces es la respuesta al vértigo existencial que nos da la conciencia del infinito. El espanto. La conciencia del infinito es sentirse insignificante. La conciencia del infinito es saber que hacia donde lo mires o es todo muy grande o muy pequeño. Claro, por eso, percibirse o autopercibirse como insignificante. Claro, sí, como finito, ¿no? El espanto entonces es la respuesta del vértigo existencial ante la conciencia del infinito. El humano está abierto a un universo que se le muestra o bien muy cerrado, en el cual no hay palabra alguna que baste para explicarlo, o muy abierto, donde no puedo obtener realmente algo importante. Estoy absorbido. El humano es el medio entre dos infinitos. Esto da cierto grado de trascendencia, porque es una conciencia que sabe que no puede trascender. Paradójico, incierto, incómodo y azaroso, que genera una nostalgia. Dice, esta conciencia genera una nostalgia. La inteligencia genera una nostalgia. Quisiera que venga Dios a salvarme. Apuesto que existe Dios para no perderme en el estómago del universo, no ser digerido. Gabriel, Pascal no termina así. Pascal no termina en esa situación, Pascal salva con Dios, pero no. En la página 33 dice: ¿por qué mi conocimiento es limitado? ¿Y mi estatura? ¿Por qué mi duración puede ser 100 años en vez de 1000? ¿Qué razón ha tenido la naturaleza para hacer que fuera así? Para elegir este número en vez de otro. Dado que en la infinidad de los números hay los mismos motivos para elegir uno que otro,
y nada tienta más en uno que en otro. ¿Cuántos reinos nos ignoran? El silencio eterno de estos espacios infinitos me espanta. El silencio eterno de estos espacios infinitos me espanta. Tenías acá, toda la emoción acá. Así termina una película de Kurosawa, o sea, no hay forma de cambiar ese final. Muy bien. A una pregunta, interrogante, comentario, insulto, nota al pie, color. Buenísimo, ¿qué te pasa? Todo lo que es lo del absurdo, todo lo que es el existencialismo, el infinito y nada, particularmente me gusta, Sí. me hace tratar más en Sí. No a todos te diré, ¿eh? Claro. No a todos les gusta el absurdo. A mí, bueno, por lo menos a mí sí porque son preguntas que yo me he estado así, Está muy bien. así. Y bueno, eso lo de Pascal está bueno porque quiere decir que no, ¿saben? Es como lo que ustedes dijeron en un momento, realmente, que si tienen algún tipo de encuentro ahí, claro, para mí totalmente son únicas. ¿Son qué? Son únicas. Ah, son Porque únicas. para mí la mente decide un infinito, entonces no son únicos, sino igual. ¿Está bien, eh? Pero no sé. Es interesante. Un texto que está como en el límite de la filosofía y de la cultura. Sí, sí. Porque escribe muy bien. Y pensamos también en algunos ejemplos de la literatura. Por ejemplo, Kafka. Bueno. En Kafka hay también la problemática de la burocracia, además, pero podríamos pensar que tiene una relación con lo infinito, un poco de paz también. Bueno, no, es que hay un concepto de infinito en Kafka que es el infinito burocrático. Pero, Si vos lees el proceso de alguien condenado que nunca lo condenan porque está perdido en el mar de la burocracia, porque la burocracia nunca termina. Claro, que es el círculo. Claro. Te interrumpí, ¿iba a decir algo más? Sí, esto, bueno, acá habla como de lo mudo, ¿no? El silencio, luego, ¿no? Y en Kafka hay quizá esto, como pensando en ese cuento del emperador que decía. Ah, sí. ¿Lo has leído? Sí, Es lindo, es cortito, 2 páginas, muy cortito. sí, hay como una pérdida. Claro. Ese mensaje. Otro parecido con ese estilo es El artista del hambre, de un hombre que su arte es pasar hambre, ¿no? Es como Pascal, que siente hambre y no, lo único que sabe es, todo lo que hace, lo único que le hace es generarle más hambre. No, porque, y sí, todo lo que hace Pascal empieza a escribir para resolver su crisis y lo único que hace es hacer hambre. Buenísimo.